Buenos días, buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos en esta sesión interactiva del MOOC sobre el reto de los RAE, que se enfoca sobre el reciclaje inclusivo y sostenible de residuos electrónicos, soluciones globales para un problema creciente, que está presentado por el Foro Mundial, el Foro de Recursos Mundiales y en español. Me llamo Francesca Ceni, trabajo por la Secretaría de los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam como oficial de programa. Es un placer presentar el programa de hoy. El webinario está programado para que dure una hora. La agenda es la siguiente. En primer lugar, después de una breve introducción sobre el MOOC, el presentador de hoy, Federico Werner, del Foro sobre Recursos Mundiales, presentará los factores clave para el reciclaje sostenible de RAE en países en desarrollo durante 30 minutos. Y la presentación será seguida por una sesión de preguntas y respuestas que durará aproximadamente 25 minutos. Paso ahora a la introducción del MOOC y sus cursos. Voy a compartir mi pantalla. Eh, no sé si se ve la presentación. Intento nuevamente. Ahora, ¿se ve la presentación? Ahora, ¿sí? Sí, ahora Sí, sí, Francesca, ahí se ve perfecto, en pantalla completa. perfecto. Mil gracias. Es un placer presentar el MOOC sobre el reto de los RAE. Este MOOC es el resultado de una asociación entre la Secretaría de los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam, la EIT Raw Materials Academy, la Universidad de Lovaina en Bélgica, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Foro Mundial de Recursos y un grupo de expertos suizos sobre el uso sostenible de recursos mundiales que hoy presentará el curso con la cooperación de la Organización Mundial de la Salud. Esta versión del MOOC se aloja en la plataforma FutureLearn y está disponible en inglés y en español. Los participantes pueden obtener 5 certificados por cada curso y solicitan un certificado general de finalización de todos los cursos. El MOOC incluye un programa de aprendizaje que comienza con el curso 1 sobre el reto de los RAE, que es una introducción a los residuos electrónicos, los problemas, impactos y soluciones. El curso 2 se centra en los residuos electrónicos y la salud infantil, presentando los conocimientos más recientes sobre la exposición humana a estos residuos durante su desmantelamiento, reciclaje y disposición final. Ese curso fue desarrollado con la cooperación de la OMS. El curso 3 sobre la reducción de los residuos electrónicos mediante el diseño, los estándares y la colaboración internacional se centra en políticas como la REP y las normas de la OIT sobre residuos electrónicos. Está diseñado para responsables políticos y autoridades reguladoras. El curso 4, que es el curso que será presentado por Federico hoy, incluye principios para reciclaje inclusivo y sostenible de residuos electrónicos y está diseñado para recicladores de países en desarrollo y desarrollados. El curso 5 sobre la estandarización y evaluación de la conformidad en la gestión de residuos electrónicos es nuevo y está dirigido a instalaciones de reciclaje que deseen obtener una certificación sobre el manejo de los RAE
así como auditores y entidades de acreditación. Y aquí comparto el enlace para acceder a todos los cursos y leer más sobre el contenido. Mil gracias por su atención y paso la palabra a Federico por su presentación. Muchas gracias, Francesca. Voy a compartir mi presentación ahora entonces. Perfecto. Si me podrían confirmar que se está viendo adecuadamente la presentación. Sí, perfecto. Perfecto, genial. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Francesca. Mi nombre es Federico Werner. Yo trabajo en el Foro Mundial de Recursos, como nos explicaba, en conjunto con mi colega Sonia Valdivia. Ella también es la experta que ha estado involucrada en el desarrollo de la norma ISO que vamos a ver más adelante en este webinario. Y el título de esta presentación son los factores clave para el reciclaje sostenible de los RAE en países en desarrollo. La idea de este webinario es introducir el módulo 4 del curso online que presentó Francesca, que es un curso, em, como ella comentó, que contiene 5 módulos en total. Entonces, hoy nos vamos a estar enfocados en el módulo 4. Bueno, lo que vamos a ver entonces es un breve descripción del contexto temático en el que estamos trabajando, una muy breve también introducción al curso, porque ya lo introdujo Francesca, y después vamos a pasar a los temas principales de la sesión de hoy, que son en principio la gestión ambientalmente responsable de los RAE y la situación del reciclaje en los países en vía de desarrollo. Y el segundo tema de importancia hoy es el estándar ISO 59014, que ha sido publicado el año pasado y brinda un marco para el reciclaje con inclusión social. Em, bueno, previo a comenzar con los temas, para empezar, bienvenidos a todos. Faltó esa bienvenida a toda la audiencia que tenemos hoy. Em, y estamos muy agradecidos por su interés en este curso y en este módulo en particular. Sí, le pediría a Francesca luego de compartir el enlace al curso en el chat para que todos los participantes puedan tener acceso a la página directamente. Y el último comentario también es que esta presentación luego va a ser compartida a las personas que se han registrado a participar, por lo que van a tener el material a disposición. Bueno, ya refiriéndonos al contexto en el que estamos trabajando, los residuos electrónicos, conocidos en Latinoamérica y en el mundo hispanohablante como RAE, son el tipo de residuo cuyas tasas de crecimiento son las mayores en comparación con el resto de los residuos que generamos. Em, Se caracterizan por su estructura y composición compleja, es decir, tienen una diversidad de materiales alta. em, entre esos materiales, algunos presentan ciertos niveles de toxicidad si son liberados al ambiente de manera no controlada, por ejemplo, algunas sustancias que son contenidas en las baterías, especialmente, entre otros. Ante esta complejidad material que presentan los RAE, es clave su gestión adecuada para prevenir riesgos tanto en el ambiente como en la salud de las personas que los usan y que los disponen. Este gráfico del e-waste monitor que tenemos aquí muestra las tendencias crecientes que les comentaba de generación de residuos. Em, Como vemos, la línea negra es la que muestra la generación de e-waste, que está bastante relacionada, muestra una tendencia parecida a la línea rosada, que es la que refleja la venta de dispositivos eléctricos y electrónicos.
Pero la línea verde, la que está más abajo, es la que muestra los RAE que son formalmente o de una manera registrada recolectados para su reciclaje, que como vemos presenta un desfasaje significativo en relación a la generación de e-waste. ¿Qué pasa en el medio, digamos, que entre estas dos, en la distancia entre estas dos tendencias? Bueno, muchos de los dispositivos son reciclados de manera no registrada por trabajadores informales y eso no queda reflejado en las estadísticas. Y otra parte importante no es directamente tratada, permanece almacenada en nuestras casas en cajones, olvidadas, de esa forma generando un desperdicio de recursos. En ese sentido, el enfoque a la gestión de los RAE ha sido históricamente minimizar los riesgos ambientales y a la salud. Pero lo que se busca hoy en día es enfatizar en en las oportunidades que presenta la gestión de los RAE, en particular en la generación de empleo a través del reciclaje ambientalmente adecuado de los residuos y además mediante la recuperación de recursos valiosos que de otra forma serían desperdiciados. En este contexto entonces es que aparece y es publicado el curso masivo del E-Waste Challenge, del desafío de los residuos electrónicos, que como comentaba Francesca tiene 5 módulos. Ella ya los ha presentado. Hoy nos vamos a enfocar en el número 4, que se refiere a la gestión ambientalmente sustentable. Estos son los contenidos del módulo 4 que esperemos muchos en la audiencia entonces se interesen y se anoten para poder realizarlo, que trabaja entonces estos dos temas principales, la gestión ambientalmente racional de los RAE. Ahora vamos a profundizar en estos temas y después en el camino hacia la economía circular se presenta el estándar ISO 59014 em, que provee un marco para la gestión inclusiva y sustentable de los RAEs. Vamos a empezar entonces con la gestión ambientalmente racional. Previo a eso les comento brevemente sobre el proyecto SRI, que quiere decir Sustainable Recycling Industries. El proyecto SRI es un proyecto de promoción del reciclaje sustentable de residuos electrónicos llevado adelante por el Foro Mundial de Recursos, que es la organización donde yo trabajo. Y bueno, se los queremos presentar porque es, bueno, un ejemplo de implementación de los temas que vamos a ver más adelante. El proyecto SRI es un proyecto de cooperación suiza que se ha enfocado en 5 países, 2 en Latinoamérica, Colombia y Perú, y 3 en África, Egipto, Ghana y Sudáfrica. Y estuvo enfocado, digamos, sus acciones de implementación estuvieron enfocadas en 4 áreas, que son las que vemos en esta tabla aquí en la diapositiva. Por un lado, la política, es decir, las medidas relacionadas con la gobernanza de los residuos y proveer un marco político adecuado. La segunda área era la normalización y estandarización para que existan requerimientos mínimos en cuanto a cuestiones técnicas para cumplir por todos los jugadores, por todos los actores del sector de reciclaje. Luego, el área de negocios se enfocaba en medidas relacionadas con apoyar a las empresas de reciclaje en cada país para que puedan desarrollarse y profesionalizarse. Y el último área es la de fracciones problemáticas, en donde el foco estaba en proveer apoyo técnico en la implementación de soluciones para el tratamiento de fracciones especiales, por ejemplo, plásticos con contenido de retardantes de flama, etcétera. Fracciones que por sus características técnicas requieren apoyo técnico especial para su tratamiento.
El proyecto SRI se desarrolló entre 2012 y 2025, este año ha terminado, y como vamos a ver más adelante, ha generado una cantidad importante de ejemplos de casos de éxito de la gestión ambientalmente responsable de los residuos electrónicos. Bueno, ya entrando entonces en el tema de la gestión ambientalmente racional, que es, bueno, es la traducción, es el término que proviene del inglés Environmentally Sound Management. Está definida en el Convenio de Basilea como las medidas viables para garantizar que los residuos peligrosos u otros residuos se gestionen de manera que se proteja la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos que puedan derivarse de dichos residuos. Es decir, el énfasis está en la protección de la salud y del ambiente. Como pueden, como pueden ver, esta es una definición bastante amplia que abarca diferentes niveles de enfoque, tanto a nivel territorial como a nivel de actores que hay que involucrar, ¿no? Todas estas, todas estas escalas y niveles de participación deben ser condensadas en un marco estratégico en donde se definen todas estas involucramientos. Entonces, el marco estratégico debe definir entonces las medidas de gobernanza para las operaciones de gestión de residuos, después las medidas de protección que son necesarias para la salud y la seguridad tanto del público como de los trabajadores involucrados en la gestión de los residuos, las medidas para protección ambiental y también, por supuesto, la gestión de los movimientos de residuos, ya sean internos dentro de un país como internacionales en el caso de que sea necesario exportarlos, en, en- en consideración de las estipulaciones del Convenio de Basilea. Bueno, en este gráfico vemos claramente las diferentes relaciones que hay entre los distintos niveles, porque la gestión ambientalmente racional de los RAE empieza al nivel de industria, que sería aquí el círculo rojo, el que está en el centro, a nivel de planta de reciclaje, pero es imposible plantear una gestión ambientalmente racional si no se consideran además los niveles superiores a escala geográfica del resto de los actores que intervienen. Por ejemplo, a nivel nacional se necesitan otros instrumentos como por ejemplo leyes o incentivos financieros para la promoción del reciclaje ambientalmente racional, políticas y todos estos instrumentos son generados en cooperación con los actores gubernamentales. Al mismo tiempo, a nivel regional, podemos incluir la cooperación, bueno, técnica de organismos técnicos, en el caso que estábamos viendo al principio del proyecto SRI, es un proyecto de cooperación que aporta conocimiento técnico para el reciclaje, pero hay una gran variedad de organizaciones que pueden intervenir a nivel regional y después a nivel internacional también podemos contemplar como mínimo, por ejemplo, al convenio de Basilea, que interviene en la regulación de de los movimientos de residuos peligrosos, em, así como también instituciones financieras que apoyan el desarrollo local de la industria del reciclaje, etcétera, etcétera. Otro de los conceptos claves que son vistos en el curso, en el módulo 4, es el enfoque jerárquico para el planteo de gestión de los residuos electrónicos. Este enfoque jerárquico propone una jerarquía de acciones que está basada en priorizar específicamente la prevención de la generación de recursos, de generación de residuos, y luego distintas acciones que son menos prioritarias, como ser la minimización de la generación de los recursos, el reuso de los dispositivos previo a su necesidad
de ensamblaje. El reciclaje viene luego y las medidas de fin de vida, como son la incineración, el envío a relleno, son las que están menos prioritarias en esta propuesta. Em, y otros también principios clave que son importantes en la gestión ambiental más racional es la integración del sector informal. Es muy importante considerar a los trabajadores locales que ya están involucrados, ya sea de manera formal o no formal, en la gestión de los RAE. Y también la responsabilidad compartida, esto se refiere a la responsabilidad a lo largo de la cadena de valor. Es decir, los dispositivos electrónicos son producidos, pero luego su tratamiento debe ser también parte de la responsabilidad de quien los produjo. Esto se traduce en las políticas de responsabilidad extendida del productor. Por último, el marco legal y técnico coherente también es un aspecto clave de la gestión ambiental que se consigue mediante el apoyo de las autoridades gubernamentales de distintos niveles. Esos dos eran algunos de los puntos claves que se cubren en el curso, pero también eh, se expande los contenidos en temas como, por ejemplo, cómo y por qué de la gestión ambiental, o sea, el fundamento y dónde se origina la gestión ambientalmente racional, incluyendo algunos casos prácticos de implementación. Luego se exploran algunas de las tecnologías disponibles de reciclaje más usadas actualmente y también se presenta un caso hipotético de implementación de la gestión ambientalmente racional en un territorio que se llama Sustania. En ese caso hipotético se presentan diferentes actores que diseñan un plan de gestión ambiental racional para este lugar. Bueno, ahora les presento algunos, solo brevemente, para tener unos ejemplos, unos casos de éxito que han surgido a partir del proyecto SRI. Uno es, por ejemplo, en el caso de Colombia, que en 2017 ha sancionado su política nacional para la gestión de RAE, en donde se atribuyen todos los roles para la gestión de los RAE, así como también las responsabilidades considerando la responsabilidad extendida del productor. Em, en este proceso, si bien fue autónomo el desarrollo por parte de las autoridades nacionales colombianas, el proyecto SRI dio apoyo con eventos, con soporte de conocimientos técnicos, etcétera. Y luego otro ejemplo es en Perú, que es una empresa recicladora que se llama SAR, San Antonio Recycling. Es una planta de reciclado que, bueno, como podemos ver en estas cifras, aquí ha incrementado su capacidad entre 2012 y 2023 desde 500 a 800, desde 500 a 8.000 toneladas al año. Esto se vio en gran parte gracias al apoyo de SRI y del soporte técnico que brindó el proyecto. Perfecto. Y otros ejemplos que también vamos a ver más adelante dónde pueden conseguir del trabajo de SRI. También en el módulo 4 se revisan brevemente la situación del reciclaje de RAE en los países en vías de desarrollo y un panorama de las prácticas actuales de gestión, empezando desde las peores prácticas, o sea, las situaciones en las que la gestión está ausente, en donde se ven situaciones de incineración a cielo abierto y distintas prácticas, quemado de cables, quemado de tarjetas electrónicas para la recuperación de los metales, que si bien em, son, digamos, las prácticas básicas que buscan la recuperación de los metales
más fácil, pero obviamente generan riesgos a la salud de las personas y al ambiente. En el curso también se presentan recursos para conocer cuáles son las mejores prácticas para evitar estos riesgos eh, a partir de bueno, diferentes manuales y documentos que hay disponibles en donde se presentan bueno, las tecnologías adecuadas para el tratamiento de los residuos, incluyendo ejemplos prácticos. Bueno, y entramos ahora entonces en el último tema del módulo, que es el estándar 59014, que es un estándar muy reciente, ha sido desarrollado también con el apoyo del proyecto SRI, luego de un proceso de casi 10 años. Y el estándar 59014 es una norma que provee un marco para la gestión sostenible de los materiales secundarios, es decir, los materiales que provienen de productos que han terminado su ciclo de vida. El estándar proporciona principios, requisitos y orientación, y la audiencia del estándar son organizaciones que están trabajando en la recuperación de materiales secundarios. Por ejemplo, empresas de reciclaje. Eh, y otras de las características principales de este estándar es que establece, proporciona orientación sobre cómo relacionarse con trabajadores que participan en actividades de subsistencia, es decir, trabajadores informales, por ejemplo. El estándar provee un marco para orientar a las empresas sobre cómo involucrar a los trabajadores informales en los procesos propios de la empresa para bueno, poder incluirlos en la gestión, ¿no? Ahora vamos a ver más detalles sobre eso. ¿Cuál es el contexto de la publicación de la ISO 59014? Bueno, desde 2023, si no me equivoco, la ISO está elaborando normas enfocadas a la economía circular, que son principalmente las que vemos acá. Creo que ahora ya hay unas nuevas, pero partiendo, por ejemplo, de la ISO 59000, sí, no está acá, creo que es sí, la 59004, la que está arriba, es la que define los términos y principios para la economía circular. A partir de esta norma, la ISO 59004, tenemos distintas versiones, distintos estándares que proporcionan orientación en distintos aspectos de la economía circular. Por ejemplo, la 59020 brinda orientación sobre la medición y evaluación del desempeño en economía circular. En este contexto, la ISO 59014 brinda orientación sobre la recuperación de materiales secundarios. Bueno, estos son algunos de los principios principales em, que soportan, que han sido considerados para la propuesta del estándar. Como ven, hay principios relacionados con el medio ambiente, que son las figuras azules: protección del ambiente, conservación de los recursos, pero hay muchos también principios sociales: responsabilidad en la cadena de valor, aseguramiento de condiciones de trabajo seguras, respeto de las partes interesadas, y el punto que tenemos arriba a la izquierda, que es la responsabilidad hacia las partes interesadas que participan en actividades de subsistencia. Este punto, este principio es clave para el trabajo en una temática como el reciclaje, en donde sabemos que participan muchísimos trabajadores informales. Bueno, en cuanto a los requerimientos, el estándar tiene tres componentes principales. Algunos son operativos, que se refieren al manejo, a la gestión de los materiales, y provee algunas recomendaciones clave, como por ejemplo la clasificación y determinación de las vías de recuperación. También no figura acá, pero propone la generación de una lista de atributos para los materiales que son procesados en las organizaciones, y medidas para bueno, organizar la recolección, la clasificación, los procesos de recuperación de materiales, etcétera.
El otro componente son las medidas organizacionales que tienen que ver con bueno, las relaciones con el resto de las partes interesadas. En este punto, una propuesta clave del estándar es la elaboración de un código de conducta en donde se estipulan las diferentes estrategias de relación con los otros actores de la cadena de valor, por ejemplo, con los productores, o sea, con los actores aguas arriba y aguas abajo de los procesos relacionados con mi producto. Y después, obviamente, con el aseguramiento de condiciones de trabajo equitativas. Y el tercer grupo de medidas tiene que ver con la trazabilidad de los materiales, que este también es un punto clave. Enfatiza la norma en incrementar la trazabilidad de los materiales, es decir, conocer de dónde son originados los materiales a tratarse y hacia dónde van después, y conocer también su estado, por ejemplo, de si son tratados para la remoción de contaminantes, bueno, conocer todos los pasos que fueron seguidos y, bueno, el aseguramiento de que esos pasos son seguidos correctamente. En este gráfico, que la pude conseguir en español, tenemos un panorama de los diferentes procesos de selección de materiales. Luego viene la clasificación y este gráfico, el propósito principal que tiene es mostrar que hay distintos, que solo los aspectos de preparación para la recuperación de materiales son contemplados en la norma, porque los procesos relacionados con la recuperación funcional de los productos, que son las que se realizan, por ejemplo, para la remanufactura o em, cuando se reparan los productos que puedan seguir siendo útiles, esos no están incluidos en el alcance de la norma. Solo incluye los procesos destructivos que implican, por ejemplo, en el caso de la recuperación de materiales de construcción, cuando estos son sometidos a molienda. Eso sería ya un proceso destructivo que está incluido en el alcance de la norma. Y tampoco incluye la norma los procesos para la recuperación energética, por ejemplo, la incineración. Esos son tratados en otros estándares. Ups, sí, estoy teniendo un pequeño problema. Voy a compartir de vuelta. Se me terminó la presentación. Un momento solamente que lo vuelvo a abrir, no sé qué pasó. Ya estamos terminando de todas formas. Bueno, como les comentaba, el estándar fue publicado en octubre del año pasado, o sea que su implementación es muy reciente, pero ya tenemos de parte de SRI publicados unos informes en el sitio web que aquí tienen el link, el enlace, unos enlaces sobre casos pioneros de implementación del estándar en diferentes países y en diferentes sectores. Hay relacionados con los residuos electrónicos, pero también con materiales de construcción. Y también para aquellos que están interesados en los RAE, hay una comparación de la cobertura temática del estándar 59014 con otros estándares de gestión de RAE, que es este otro informe que está a la derecha. Bueno, eso es todo entonces. Les deseo mucho éxito durante el curso. Espero que esta revisión rápida de los temas del módulo 4 haya despertado su interés en inscribirse. Y, y bueno, mucho éxito en la realización del curso. Espero que puedan aprovechar la oportunidad.
Así que ahora pasamos a la parte de preguntas que puedo responder con mucho Sí, gusto. sí, Mu- perfecto. Pasamos, gracias Federico por esa presentación muy interesante. Como anticipado por Federico, ahora pasamos a la ronda de preguntas y para enviar una pregunta se debe seleccionar y abrir la ventana de Q&A. Se puede enviar por chat, que está igualmente activada y es posible también pedir la palabra levantando la mano y le daremos la palabra en el orden de aparición. En ese caso, recuerden que deben activar su micrófono y luego apagarlo de nuevo después la pregunta. Se levanta la mano a través del menú que se llama React, con un, se debe activar ese menú. Em, Ahora, gracias nuevamente a Federico y vamos a ver si tenemos preguntas. Em, Os recomiendo de preguntar a Federico porque aquí hay mucha experiencia, hay una capacidad y, como se dice en inglés, expertise muy larga, muy interesante. Por eso es importante disfrutar esa ocasión de hablar con Federico. Sí, Eh, mientras tenemos las preguntas, Francesca, te agradezco por haber incluido los enlaces aquí en el chat, estoy viendo, para las personas que puedan acceder a los... ahí está. sí, sí, ahí está. Y al final vamos a enviar a todo el mundo la grabación, igualmente la presentación, después por correo electrónico. Y la ponemos, es posible bajarla de la página, bajarlas las dos de la página web eh, también. Vamos a ver si tenemos eh, preguntas. Si no hay preguntas, voy a preguntar para empezar a Federico. No, quería pedir cómo se aplicó la norma ISO al sector informal, cómo la recibieron en los ejemplos, fue fácil, cómo fue em, un poco diseminada o entre el sector informal. ¿Y qué se pasó en las Sí. experiencias? Bueno, primero que nada, la audiencia objetivo del estándar son organizaciones formales, ¿no es cierto?, que ya existen, que están institucionalizadas. Y entonces aquí el estándar, la forma de intervenir en relación a los trabajadores informales es proponer una estrategia de relacionamiento con los trabajadores informales. Como les comentaba, una de las medidas importantes que propone el estándar es la elaboración de un código de conducta de la empresa en donde está incluido cómo debe encararse la, cómo debe encararse la relación con los trabajadores informales. Esto incluye, como mínimo, establecer una base de datos con sus datos, con sus datos de contacto, conocer sus condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, el estándar propone una forma de relacionamiento para las organizaciones institucionalizadas con trabajadores informales que ya existen en el sector. En el caso práctico que yo trabajé, que era una empresa de reciclaje de residuos de la construcción en Perú,
no existían trabajadores informales eh, que intervengan en ese tema, en esa temática. Son residuos que requieren mucha maquinaria y es difícil digamos, no es un material interesante para los trabajadores informales. Pero en el caso de eWest hay otros ejemplos que se pueden explorar en el informe que les presentamos, en donde lo que facilita la norma, el estándar, es una mecánica de cómo relacionarse con los trabajadores, o sea, cómo involucrarlos y cómo ir gradualmente mejorando sus condiciones y su incorporación a los procesos de las organizaciones de reciclaje ya establecidas. Gracias, Sí, Federico. sí, Ahora tenemos algunas preguntas. sí. Empezamos con la primera que llegó a través del chat. ¿Ha sido un desafío la gestión de las carcasas de los RAE? Mm. Sí, bueno, como decíamos al principio, los RAE tienen una composición material muy compleja y muy variada. Hay, digamos, desde televisores hasta heladeras. Algunos son pequeños, pero tienen materiales peligrosos, baterías, etcétera. Entonces, es una temática muy compleja y eso también es la causa por la que la gestión de los RAEs avanza tan despacio en relación a la velocidad de generación, ¿no? Sí. Em, Gracias. Sí. Ahora una pregunta de Lourdes Durón Suárez. Sí. ¿Usted recomienda realizar un reglamento de manejo de RAE o se puede incorporar bajo el esquema de REP? Bueno, no hay una receta infalible, como decimos en español, una receta única que garantice mejorar. Sí, un paso fundamental es involucrar a a la mayor cantidad posible de actores, tanto del gobierno local como del gobierno regional, de autoridades internacionales como el Convenio de Basilea, y después ya se dedican al reciclaje, a los actores informales también, muchas veces una estrategia que es muy útil y funciona mucho en Latinoamérica es la creación de cooperativas de trabajadores informales como primer paso hacia la formalización y hacia la generación de entidades con mayor capacidad y con mayor fortaleza institucional, podríamos decir, que son las agrupaciones de recicladores informales en forma de cooperativas, en forma de asociación. Esa también es una estrategia muy frecuente y exitosa. Y, y además, por supuesto, un actor que no mencioné hasta ahora son a los productores, ¿no? Es decir, a las empresas que fabrican o comercializan los productos electrónicos, que también, por supuesto, tienen que hacer su aporte a la gestión, porque bueno, ellos son los que colocan estos productos en el mercado y tienen que también ser parte de su gestión. Pero, por supuesto, esto normalmente requiere el apoyo de las autoridades, porque si no existe el apoyo de las autoridades con regulaciones, con reglamentos, hay una tendencia a que no se hagan cargo los productores, ¿no? De esta gestión. Gracias. Sí, Y ahora otra pregunta por José Xavier. Gracias por tu presentación. Soy del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil. Me gustaría que se hable un poquito acerca de la infraestructura de recolimiento, recolección. de Mm. recolección para sí, de ese tema. Bueno, Eh, algunos ejemplos también. Es muy variada no es no es un tema que haya. Muchas gracias por la pregunta, José. También a Lourdes antes. Muchas gracias por las preguntas interesantes.
La gestión de RAE, igual que con la gestión de los residuos domésticos comunes, no tiene recetas únicas, porque también otro factor que varía en distintos territorios es los tipos de residuos que se generan, ¿no? En algunas regiones en donde el comercio internacional es más abierto, hay una generación de productos con distintas características. En algunos países en donde se estimula el uso de vehículos eléctricos, por ejemplo, está habiendo un crecimiento en la generación de baterías usadas. Em, entonces es bastante localizado cómo debe enfocarse o generarse la gestión. Pero en particular, en cuanto a la infraestructura de recolección, normalmente una estrategia muy habitual o muy común son los sistemas de recolección y gestión, que son empresas que se crean con el apoyo de los generadores, eh, a través de programas de responsabilidad extendida del productor, los ERP. Entonces, estas empresas eh, generan sus ingresos a partir de recolectar residuos electrónicos o en general o enfocados en distintas categorías, por ejemplo, computadores o, por ejemplo, teléfonos celulares. Y sus ingresos vienen de los productores que les pagan a estas empresas de recolección a partir de los volúmenes que generan de recolección. Entonces, esto genera un circuito económico que posibilita la recolección, porque, digamos, las empresas comercializadoras de dispositivos electrónicos no tienen la infraestructura para recolectar. Entonces se generan estas segundas o terceras empresas que se dedican específicamente a la recolección y cómo lo hacen, bueno, la estructura típica es mediante casillas o buzones de depósito distribuidos en distintos puntos de la ciudad, cuya gestión, bueno, se hacen cargo mediante los ingresos que generan desde las empresas productoras. Entonces es una red de recolección, eh, normalmente se llaman puntos de colección en español, que están distribuidos en distintos puntos de las ciudades, de los pueblos. A veces hay campañas, esto se refiere a momentos puntuales en el tiempo donde se recogen los residuos y esto, bueno, hay que promocionarlo. eh, pero bueno, y después también otra estrategia común, quizás más común en Europa, es la de puntos de devolución en los mismos lugares donde se venden los productos eléctricos y electrónicos, o sea, en las casas de electrónicos, ¿no? En las grandes tiendas. Pero en conclusión, em, sí, una variedad amplia de infraestructuras em, que pueden implementarse. Otra estrategia importante también, por ejemplo, es los convenios con los grandes generadores. Por ejemplo, en Latinoamérica, los gobiernos nacionales, provinciales, que suelen tener muchas oficinas, suelen establecer convenios con empresas recicladoras o también o con estos sistemas de recolección para gestionar directamente todo lo que se genera en, por ejemplo, un ministerio o una entidad gubernamental. Bueno, todos los residuos que se generan en esa entidad van a ir directamente a este sistema de gestión. Eh, y también este tipo de convenio funciona para empresas privadas grandes, ¿no? Que tienen grandes oficinas. Eh, Ese es más o menos un panorama de los distintos eh, canales que existen, pero como decía al principio, hay mucha variedad y mucha variedad de posibilidades y hay que analizarlas en función también de la intención que tienen los distintos actores, la cooperación que surge de parte de las autoridades, etcétera. Em, Gracias, Sí, Federico, por la respuesta. Envío otra sí, pregunta de Gressel Laya.
¿Qué alternativas se tiene para la gestión de carcasas de los RAE, tomando en cuenta que se ha generado una problemática por sus componentes de PFOA? Sí, es un tema, muchas gracias, Gresme, por la pregunta. La cuestión de las carcasas, bueno, es muy variado también, como decía al principio, la composición química de los diferentes plásticos. Hay unos plásticos que tienen también sustancias retardantes de incendio que son, digamos, muy peligrosas para la salud y para el ambiente. Y existen, bueno, alternativas tecnológicas, ¿no? Para la separación de plásticos. En, digamos, a medida que se incrementa la capacidad técnica de las recicladoras, de las plantas de reciclaje, normalmente hay más acceso a tecnologías. Y bueno, el acceso a las tecnologías normalmente cuesta dinero y bueno, entramos en la cuestión de acceso a recursos, que, bueno, es muy amplia de analizar, muy variada. Pero sí, básicamente las alternativas existen para la gestión de todos los tipos de plásticos, eh, pero bueno, la cuestión es el acceso a las tecnologías adecuadas y bueno, eso es como el lograr el tratamiento de estas fracciones en el proyecto SRI las denominamos fracciones problemáticas. Lograr el tratamiento de estas fracciones problemáticas es un arte de cada gobierno regional porque implica conseguir los recursos para conseguir las tecnologías necesarias, implica conseguir estos recursos implica involucrar a los generadores, y bueno, es una cuestión compleja, ¿no? Que no tiene una respuesta única. Gracias, Sí, Federico. Ahora una pregunta de Carla Astorga Castro. Buen sí. día. ¿Cuál ha sido la experiencia con la internalización de costos en la gestión de RAE? Tal vez saber cuáles han sido los casos más exitosos. Sí, bueno, la internalización de costos se implementa principalmente a través de los programas de responsabilidad extendida del productor, que siempre son exitosos cuando existe apoyo de gobernanza, ¿no? Apoyo gubernamental, que a través de leyes, de reglamentaciones, obliga a los generadores a financiar la gestión de los RAE, porque de por sí, como sabemos, los RAE, el reciclaje de RAE, hay algunos componentes que sí generan valor por su recuperación, en particular los metales, eh, las tarjetas electrónicas. Hay algunos componentes en los RAE que sabemos son más valiosos y la venta de esos componentes genera una ganancia, pero el resto de los materiales o no son redituables o, o lo son en un nivel muy bajo. Entonces, el apoyo del resto de la cadena de valor, es decir, de los productores, el apoyo económico es necesario para que se cierre el ciclo de gestión de los materiales, incluyendo los que no son redituables, ¿no es cierto? Entonces, mi respuesta, si la conclusión es, las experiencias exitosas son aquellas que involucran a los productores con apoyo económico de parte de ellos a través de programas de responsabilidad extendida. Gracias, Sí. Federico. Y ahora una pregunta de Anabel Tatis. La normativa ISO contempla el concepto de género y vulnerabilidad cuando se habla de involucrar el sector informal, puesto que este es uno de los mayores problemas en los países en vías de desarrollo. Las mujeres, niños y adultos mayores son los que principalmente realizan ese tipo de actividades informales. Gracias, mil gracias por tu presentación.
Sí, muchas gracias, Anabel, por la pregunta. El estándar ISO 59014 contempla las cuestiones de género no solo externo a la organización, sino también adentro. Eso es un tema que no mencioné antes, pero contempla sí, las cuestiones de equidad de género también intraorganización y en relación a los trabajadores informales son tenidos en cuenta. La cuestión de vulnerabilidad, no se me ocurre ahora los mecanismos específicos, pero sí a través de este código de conducta que les mencionaba que propone la norma de elaborar, em, todas estas cuestiones específicas que también tienen que ver con las condiciones locales del sector informal em, pueden ser contempladas. Es decir, es, es una base en donde pueden ser contempladas estas cuestiones específicas. O sea, por darte un ejemplo, el código de conducta puede especificar que para el involucramiento de trabajadores informales deben ser consideradas cuestiones como la vulnerabilidad, la edad, bueno, el género, por supuesto, y todas estas cuestiones y cómo estos factores afectan las características de esta relación que se va a adoptar con ellos. Es decir, el estándar brinda un soporte en donde todos esos aspectos pueden ser contemplados, básicamente. Espero haber clarificado la pregunta porque es un tema complejo, pero en síntesis la respuesta es sí, son contemplados estos, o hay lugar para ellos. Gracias, Federico. Gracias por las respuestas. Gracias a todos los participantes por sus preguntas y a todos para la participación. Em, creo que el tiempo se ha, se ha agotado y por eso pasamos a cerrar a la conclusión de esta sesión. Después agradecer a todos los participantes por su participación, las preguntas. Esperamos todos que esta sesión en línea les haya ayudado a obtener un mejor conocimiento sobre el MOOC y sus contenidos. Damos las gracias a Federico Verne, el presentador de hoy del Foro Mundial de Recursos, y quería igualmente agradecer a mi colega Artem de la Secretaría de los Convenios BRS por el apoyo técnico. Un pequeñito recordatorio, la última sesión interactiva en español sobre el reto de los RAE está programada por el 27 de noviembre a las 3 de la tarde, hora de Ginebra. Se enfocará sobre la gestión de residuos electrónicos, normalización y evaluación de la conformidad. Igualmente será presentada por el Foro de Recursos, el Foro Mundial de Recursos. Esa sesión normalmente se relaciona con el tema de hoy porque habla de cómo evaluar la conformidad de diferentes estándares, igualmente el estándar ISO que fue presentado hoy. Y ahora vamos a cerrar la reunión. Gracias a todos y esperamos verlos pronto en las próximas sesiones. Mil gracias. Muchas gracias, Francesca. Saludos a todos.